Bueno, bien, vamos a empezar a ver si. Cuando nosotros hablamos del sistema digestivo, tenemos que hacer referencia a ese sistema que está encargado de nuestra alimentación, de nuestra nutrición, ¿cierto? En ese orden de ideas, el aparato digestivo es aquel que va a tener como funciones principales el ingerir alimentos, el transportarlos, el digerirlos, el absorberlos y también eliminarlos. Todo eso se tiene que dar a cabo a través de un proceso que se da a todo lo largo del aparato digestivo. Podemos decir entonces que el aparato digestivo prácticamente es un solo tubo que va a conectar desde nuestra boca, que es por donde ingerimos, hasta el ano, que es por donde eliminamos los productos de desecho. ¿Sí? El aparato digestivo se va a dividir en dos grupos. El tubo total y otro que se llaman las glándulas anexas. Vamos a cerrar aquí los micrófonos. Ya. Profesor, perdón, ¿puede repetir porque es que se cortó justamente cuando dijo el primer nombre, el primer? Ya. El aparato digestivo lo podemos dividir entonces en dos grupos, ¿sí? Uno es el tubo digestivo y el otro son las glándulas anexas. El tubo digestivo y las glándulas anexas son la parte anatómica que van a constituir nuestro sistema o nuestro aparato digestivo. Bien. Continuamos. Aquí tenemos una definición donde decimos que nuestro sistema digestivo entonces es el encargado de eso, de la digestión de los alimentos, de transformarlos en sustancias más simples para que nosotros podamos absorberlas. Y esa absorción se hace en las paredes del intestino. Y de ahí esos nutrientes van a pasar hacia la sangre. Y todo lo demás continúa su camino para ser desechado. Entonces, nuestro aparato digestivo tiene como funciones también que los alimentos que nosotros ingerimos van a constituir esa fuente de energía que nuestro cuerpo necesita. Entonces, nuestras células van a tomar y van a captar todo lo que necesitan para funcionar de manera adecuada. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos en los nutrientes? Pues vamos a conseguir las vitaminas, vamos a conseguir los carbohidratos, que es lo que se convierte en azúcar, vamos a convertir los lípidos, que son las mismas grasas, y vamos a consumir también las proteínas, que recuerden que habíamos dicho que eran las que venían en el sistema muscular, en los músculos que estaban ricos en proteínas, nosotros los consumimos en la carne de algunos animales, ¿sí? La función de nuestro sistema digestivo entonces es coger todos esos alimentos, desagregarlos, o sea, coger solamente los nutrientes que necesitamos, llevarlos a las células para que sean utilizados y todo lo demás lo vamos desechando. Bien, y ese proceso tiene estas etapas. Estas son las etapas propias de nuestro tubo digestivo. La primera es la ingestión. ¿Qué es la ingestión? Pues ese proceso cuando nosotros nos llevamos el alimento a la boca, ¿cierto? En la ingestión, que es el primer proceso de nuestro tubo digestivo, vamos a llevarnos nosotros el alimento a la boca. ¿Qué pasa en la boca? Los alimentos son triturados por los dientes y van a ser mezclados por la saliva. Entonces, cuando nosotros llevamos el alimento a la boca, empezamos el proceso de masticación y empezamos con un proceso de mezclado con la saliva.
En este preciso instante, ya la saliva contiene algunas enzimas y esas enzimas empiezan a hacer convertir lo que nosotros estamos ingiriendo en nutrientes. O sea que a partir de la boca, nosotros ya estamos generando un proceso de digestión. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que algunas personas no se toman el tiempo de masticar bien el alimento. Digamos que, como decimos por ahí, como que pasan entero, no mastican, no se toman ese tiempo. Las personas que realmente le dedican tiempo a masticar, a masticar y a masticar y de pronto solamente van a tragar cuando ya el alimento esté muy bien, digamos que desintegrado, esas personas siempre van a tener una mejor digestión que las que no se toman el tiempo de hacerlo. ¿Sí? Entonces, esta primera etapa de la ingestión es muy importante y es donde nuestro alimento se mezcla con la saliva. Luego, cuando nosotros ya pasamos el alimento, ahora sí empieza la digestión. La primera, ¿dónde se llevará a cabo? ¿Quién me dice? ¿Dónde se lleva a cabo la ingestión? En la boca. En la boca, sí, en la boca. Y de la boca va a pasar al estómago, ¿cierto? A través de un tubito que se llama el esófago. ¿Listo? El esófago comunica la boca con el estómago, pero solamente tiene esa función de comunicación o de transporte. Ya vamos a verlo más adelante. En el estómago se va a llevar a cabo esta otra etapa del proceso digestivo y esta etapa se llama digestión. En la digestión, las enzimas de los jugos que descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. Entonces, en el estómago, ¿qué vamos a tener nosotros? Unas enzimas que van a hacer que esos compuestos que llegaron al estómago se empiecen a desagregar, a descomponer y todos los nutrientes se van a conformar en moléculas sencillas que nuestro aparato, después de digerirlo, los va a absorber, que es el siguiente proceso. Entonces nosotros comemos el alimento, lo ingerimos, lo masticamos, lo mezclamos con la saliva, lo llevamos al estómago donde aparecen los jugos gástricos, que son unos ácidos que van a ayudar a descomponer esos nutrientes en moléculas más sencillas. Cuando esas moléculas ya se han descompuesto en formas más sencillas, pues nuestro cuerpo, por las paredes del mismo intestino, va a absorberlas. ¿Cómo las absorbe? Pues esas moléculas sencillas van a atravesar esas paredes de nuestro tubo digestivo y van a ser transportadas hacia la sangre. Nuestra sangre va a ser siempre ese conducto o ese sistema circulatorio que va a tener como función llevar oxígeno y llevar nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. Por eso ustedes han visto que el sistema circulatorio llega a todas partes, ¿sí? A través de él vamos a llevar estas moléculas sencillas a todas las células del cuerpo para que podamos asimilarlas. Es la siguiente etapa del proceso digestivo, la asimilación. Entonces ya ingerimos, ya las digerimos, ya las absorbimos en el mismo intestino y la asimilación ya no se da en el intestino ni en el aparato digestivo, sino a nivel de cada célula. Las células utilizan los nutrientes para obtener energía y fabricar nuevas moléculas. ¿En dónde? En las células del cuerpo. Aquí ya no estamos en el sistema digestivo. ¿Listo? Digamos que la asimilación, entonces, podríamos decir que de repente no hace parte de las funciones del tubo digestivo. ¿Sí? Podríamos decir que las funciones propias del sistema digestivo es la ingestión, la digestión, la absorción y por último sería la defecación. Sin embargo, acá es importante mencionar la asimilación, que no la hace el tubo digestivo, sino la hacen las células de cada tejido por separado. Una vez que ya se ha absorbido
todas estas células, lo que nos va a quedar como producto de esa comida que ingerimos va a ser el bolo fecal, que son sustancias que no fueron digeridas, que no fueron absorbidas y que finalmente van a ser eliminadas. Y van a ser eliminadas por el tracto digestivo distal, que se conoce como el ano, que es la parte más distal de nuestro tubo digestivo. Bueno, preguntas. Profe, ¿es el intestino grueso el que le saca los líquidos restantes a la comida? El intestino delgado y el intestino grueso tienen función de absorción de líquidos y de agua. En mayor parte el intestino grueso es el que absorbe el agua, sí señor, en su porción ascendente y transversa, ¿sí? Esas dos porciones son las de mayor filtración de líquidos y de agua. La última porción de transversa y descendente del intestino ya prácticamente lleva materia fecal mucho más compactada, ¿sí? Prácticamente sin líquido. Esa es la razón para que la consistencia de la materia fecal sea así, semiblanda, que no sea líquida, ni que tampoco sea sólida del todo. Aquí la cosita. Profe, una pregunta. La digestión, o sea, lo que descompone los alimentos es la bilis. ¿La qué? ¿La qué? La bilis. La bilis, bueno, aquí estamos hablando inicialmente del aparato digestivo o del tubo digestivo. Pero recuerden que en la primera diapositiva les dije que habían anexos, ¿sí? Los anexos son los órganos que están al lado del tubo digestivo, que hacen parte del proceso, ¿sí? Pero que no son del tubo digestivo como tal. Y esos incluyen el hígado, la vesícula biliar, las glándulas salivales y el páncreas. Entonces, ya cuando pasemos enseguida a ver el hígado y la vesícula biliar, vamos a hablar de que la bilis también tiene una importancia en el proceso de la digestión. Bien. Profe, una pregunta. O sea, si una persona tiene diarrea, ¿es porque el intestino grueso no alcanza a absorber toda esa agua y la sal? Es porque el intestino grueso se inflamó, seguramente producto de una infección o de una intoxicación. Entonces resulta que en las paredes del intestino nosotros tenemos unas estructuras que tienen una forma como de cerdas de cepillo, ¿sí? Por dentro del intestino hay como unas cerdas de cepillo y se llaman microvellosidades porque son como vellos. Esas microvellosidades son las encargadas de absorber ese líquido. Cuando nos da una gastroenteritis, que es una infección propia del intestino, esas microvellosidades se inflaman, se paralizan y no pueden realizar su función. Cuando nos intoxicamos con alguna comida pasa exactamente lo mismo. Se inflaman y se limitan en su función. Entonces, esos líquidos que deben ser absorbidos en ese punto de la anatomía sigue derecho. No van a ser absorbidos hacia el torrente sanguíneo y eso es lo que genera las deposiciones líquidas o diarreicas. ¿Cuánto se demora en volver el intestino a formar unas nuevas vellosidades funcionales? Necesita un reposo abdominal. Por eso el médico recomienda no grasas, no gaseosas, no paquetes, no dulces, ¿sí? ¿Para qué? Para que más rápidamente el intestino se recupere. Listo, más o menos entre 4 a 5 días es el promedio de una persona en recuperarse de una gastroenteritis. Profe, Señor. ya que estamos en esta parte, más como una pregunta que me genera curiosidad. ¿Al cuánto tiempo es prudente y por qué es necesario purgar, digamos así, el organismo cuando uno ingiere productos como para limpiarlo? Sí. Se recomienda a partir de los 2 años de edad, que es una edad donde los niños ya tienen una dieta completa, donde están comiendo de todo.
donde han tenido un proceso en el cual han recibido digamos que del medio exterior, cualquier cantidad de virus, bacterias y parásitos y demás. Cuando uno habla de desparasitar, pues se refiere a eso, a parásitos intestinales, que es uno de los tipos de los microorganismos. Entonces, a veces nosotros al interior de nuestro cuerpo podemos hacer algunas especies de parásitos, ascaris, amebas, tenias y muchos otros, que van a desnutrir en algo al individuo que lo padece. ¿Por qué? Porque se pegan al intestino y se le comen su sangre para alimentarse en ellos. Y quien tenga el parásito, pues no engorda, no sube de peso, no tiene un buen semblante. Entonces uno inicialmente a los 2 años hace su primer desparasitación con medicamentos propios para eso, el mebendazol, el isoconazol, ¿sí? Y ese mebendazol va a matar los parásitos y los va a eliminar, ¿sí? ¿Con qué frecuencia se debe hacer, profe? A partir de eso se debe hacer por lo menos anual, ¿sí? En los niños, ¿no? Ya después de que alcancemos una edad promedio, 10 años, ya podemos empezar a hacerlo cada 2 o cada 3 años sin problema, ¿sí? Este fue el medicamento, ese que les mencioné, ese mebendazol, fue el medicamento que causó esa iatrogenia con esos niños que se murieron. ¿Recuerdan que les despacharon tramadol en vez de mebendazol antes de la pandemia? Y claramente estaba bien indicado porque la fórmula del médico decía mebendazol, 5 mililitros cada 12 horas. Y desafortunadamente sucedió ese impasse. Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí. Hay personas que sufren al defecar de hemorroides, ¿cierto? ¿Esas cosas vienen de dónde? ¿Del intestino grueso? Porque viene la causa. Ya, las hemorroides no son otra cosa que unas venas que están en las paredes del intestino y que se podrían asimilar a unas venas varices que ustedes las conocen. ¿Ustedes han visto las venas varices de las piernas? Es como si tuviéramos varices al interior del intestino, es exactamente lo mismo. Cada que una persona tiene una deposición muy dura o con mucho esfuerzo, puede romper un vasito de esos porque se congestionan y en ocasiones sangran, ¿sí? Es porque tenemos ahí unas dilataciones venosas en el intestino. Entonces las hemorroides solamente es que en la pared del intestino hay una vena que se inflama y cuando sale la deposición dura la rompe y sangra. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos en nuestro aparato digestivo un solo tubo. Y ese tubo va desde la boca hasta el ano, ¿cierto? La boca hasta el ano. Ese mismo tubo solamente va a cambiar de nombre de acuerdo a cómo vaya avanzando en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, inicialmente se llama la boca. Luego pasa a la parte posterior donde se va a encontrar con la faringe. ¿Sí? La faringe se continúa con el esófago, que es este tubo largo. El esófago se comunica con el estómago. El estómago, ya después de que sale el estómago, empieza nuestro intestino delgado. Una vez termina el estómago, empieza el intestino delgado. Lo que pasa es que en la parte de arriba del intestino delgado, o sea, apenas sale del estómago, tiene unos nombres característicos y se llama el duodeno y el yeyuno. El duodeno y el yeyuno son la primera porción del intestino delgado. Y luego viene el ileón, que es toda esa cadena de asas intestinales delgadas que van a terminar en el intestino grueso. Entonces, para que no nos perdamos, el duodeno, el yeyuno y el ileón, esos tres son el intestino delgado.
Entonces vamos a escribirlo acá para que no se nos olvide. Intestino delgado. ¿Quién conforma el intestino delgado? Entonces el intestino delgado está conformado por duodeno, yeyuno e ileón. Esos tres que les puse ahí en azul son el intestino delgado. Duodeno, yeyuno e ileón. Bien. Queda claro entonces que viene nuestro esófago, sigue nuestro estómago, y cuando ya va a empezar el intestino delgado, empieza en el duodeno, luego sigue el yeyuno, y por último el ileón, que es todas estas asas que están aquí acomodadas en esa forma de que tengan tránsito intestinal. Van a terminar en el sitio donde va a empezar el intestino grueso. ¿Cómo se llama ese sitio donde empieza el intestino grueso? Tiene un nombre muy característico y se llama el ciego. El ciego. Entonces acuérdense que el sitio donde llega o donde termina el intestino delgado y va a empezar el intestino grueso se llama el ciego. ¿De acuerdo? ¿Qué queda ahí en el ciego? El apéndice. Y el apéndice se conoce como apéndice secal porque queda en el ciego. Apéndice secal porque está ubicado en el ciego. A partir de ahí tenemos el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Es un mismo colon, solamente recibe su nombre por la disposición anatómica. Entonces, como va subiendo se llama colon ascendente, como atraviesa el organismo se llama colon transverso y como empieza a bajar se llama colon descendente. Vamos a dejar ahí para poder pasar a la siguiente. Intestino delgado, duodeno, yeyuno e ileón. Bueno. Bien. 11 metros de largo es la longitud aproximada que va a tener nuestro tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Y está conformado por la boca, por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Hasta aquí yo creo que vamos fácil. Fíjense que aquí no hemos mencionado ni el hígado, ni el páncreas, ni la vesícula, ni las glándulas salivales. Ellas son las glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Por qué se llaman anexas? Porque están por fuera del tubo. El tubo como unidad propia es la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ileón y el colon, ¿sí? O sea, el intestino grueso y el intestino delgado. Ellos son un solo aparato, pero aparte van a tener estímulos de unas glándulas. Y por eso se llaman glándulas anejas o anexas, que en la parte de arriba en la boca, pues van a ser las que produzcan la saliva. Dijimos que en la ingestión se necesitaba de la saliva para, digamos que diluir ese alimento. La saliva entonces propiamente dicha sale ¿de dónde? Pues de las glándulas salivales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas glándulas salivales? Las submaxilares, las sublinguales y las parótidas. Vamos a verlas más adelante y no nos vamos a confundir con el tema. Aquí están. Glándulas salivales en la parte de arriba. Glándulas anejas o anexas también. Como cualquiera de las dos definiciones sirve. Hígado, páncreas, glándulas gástricas y glándulas intestinales. Bien.
Profe, Señor. una pregunta. Las glándulas, no sé si tengo que ver con el tema, pero es algo que, como es una curiosidad. Precarióticas y procarióticas, ¿dónde quedan? No. No, ahí estás confundiendo los términos. Ok, me En el caso de las glándulas se llaman endocrinas y exocrinas. ok. Endocrinas y exocrinas. Las eucariotas y las procariotas no corresponden a glándulas, sino a células, ¿sí? Ok. Pero entonces, sí, hay dos grupos de glándulas y son las endocrinas y las exocrinas, ¿sí? ¿Qué son glándulas exocrinas? Las que liberan su contenido hacia afuera del cuerpo, por eso se llaman exocrinas, como por ejemplo las glándulas del sudor, las sudoríparas. Cuando nosotros sudamos, el sudor se ve representado sobre la piel a manera de gotas, ¿cierto? De sudor y de vapor. Esas son glándulas exocrinas. Las endocrinas, por ejemplo, las glándulas del páncreas, ellas generan su contenido hacia el interior de nuestro cuerpo, o sea, hacia el estómago o al duodeno. ¿Listo? Eso, profe. Okay. Bien. Bueno, ¿ya copiaron todos? Sí, profe. Bueno. Denme un segundito que me están llamando de la universidad, por Dios. Bueno. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de la boca rápidamente, no nos vamos a detener mucho en esto. Tenemos que decir que nuestra cavidad oral es ese sitio por donde va a ingresar el alimento, ¿cierto? Es un sitio que está diseñado precisamente para alojar la ingesta de nuestra comida. Vamos a tener en la boca unas partes anatómicas muy importantes. Tenemos los dientes. Las piezas dentales están hechas y están ubicadas de una manera estratégica para que cada una de las piezas de los dientes generen una función diferente, ¿cierto? Con unos vamos a cortar, con otros vamos a triturar y con otros vamos a acabar de digerir el bolo que ingresa a la boca, ¿cierto? Vamos a tener un músculo que se llama la lengua. Ese músculo tiene la función de movilizar el alimento y por debajo de él vamos a tener unas glándulas. Como esas glándulas están por debajo de la lengua, ¿cómo se llaman? ¿Quién me dice? Glándulas. Endocrinas. Bueno, son endocrinas, sí, pero ellas tienen un nombre por su ubicación. Entonces, ¿cómo se llaman las glándulas que están por debajo de la lengua? Se llaman Glándulas salivales. ¿qué? Glándulas salivales. Sublinguales. ¿Listo? Glándulas sublinguales. Sub, debajo, y lingual, de lengua. ¿Listo? Debajo del maxilar tenemos otras glándulas. ¿Cómo se van a llamar? Submaxilares. Muy bien. Submaxilares. Y hacia acá atrás, como hacia la parte baja y anterior de la oreja, vamos a tener otras que se llaman Parótidas. las parótidas. Las que nos dan parotiditis, ¿cierto? ¿Sí han escuchado hablar de esa infección? Que es por un virus y nos da parotiditis, las parótidas. Estas son las glándulas salivales, no hay más.
Entonces, cuando estemos hablando del sistema digestivo, yo les pregunte por las glándulas salivales, necesitamos, entonces, hablar solamente de estas tres: sublinguales, submaxilares y parótidas. Bien. Entonces tenemos nuestra lengua, nuestros labios, nuestros dientes, estas tres glándulas que van a proveer de saliva a nuestro alimento, ¿sí? Y vamos a tener pues el paladar duro, el paladar blando, otras partes anatómicas de la boca, la lengua, que es un músculo que aparte está provisto de unos sitios o unas papilas que se llaman papilas gustativas, es donde le vamos a tomar el sabor a las cosas. Ya la vamos a ver cuando estemos en esa clase de órganos de los sentidos. Mientras tanto, pues vamos a decir que el proceso de la digestión que se lleva a cabo en la boca se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Eglución? ¿Cómo? Mecánica. ¿Eglución? Ingestión. La ingestión es la primera etapa de nuestro tubo digestivo. La ingestión. Claro, cuando tenemos el alimento en la boca y lo pasamos, ahí sí, ¿cómo se le llama a ese proceso? Deglución. Deglutir o tragar es lo mismo, ¿cierto? Tragar, deglutir, los dos términos están bien dichos, ¿sí? Suena feo, pero así se dice, tragar o deglutir. ¿Listo? Entonces, el proceso de llevar el bolo del alimento hacia el esófago se llama deglución. Y el proceso de ingerir quiere decir llevar el alimento a la boca. Y una vez en la boca, mezclarlo con la saliva producida por estas tres glándulas, mezclarlo con la lengua y triturarlo con los dientes. Ese es el proceso que se lleva a cabo en nuestra boca. ¿Queda claro? Labios, lengua, dientes, glándulas salivales. El istmo de las fauces es eso que se ve allá atrás donde está la úvula palatina, que es la que le llaman la campana, las amígdalas. Bien. La lengua, vamos rápidamente, no me va a frenar mucho acá porque no tiene sentido. Pero la lengua es eso, un órgano musculoso, muy móvil, interviene en la masticación, claro, porque cuando estamos masticando, nosotros con la lengua le estamos dando movimiento a ese bolo o a esa comida que acabamos de ingerir. Interviene en la deglución y también es el órgano del gusto. Entonces, fíjense que esas papilas gustativas que tiene nuestra lengua están localizadas y diseñadas para percibir todos los grupos de sabores. En la parte de la punta de la lengua vamos a recibir el sabor dulce. Hacia los lados y adelante vamos a recibir el sabor salado. Por los bordes posteriores vamos a recibir los sabores ácidos y en la parte de la base de la lengua y atrás vamos a recibir los sabores amargos. Y un nuevo sabor que salió que se llama el umami. El umami es como ese sabor a carne, como a ese tipo de cosas. Va a estar ubicado aquí como en la parte media de la lengua. Estos son las funciones de este órgano muscular llamado la lengua. ¿Listo? Y profe, ¿y en la lengua es verdad eso que hay gente que dice que, digamos, la gente que se la perfora pierde como algún gusto? Pues claro, si a ti te perforan la lengua acá donde tú tienes los receptores para el dulce, por ejemplo, acá están los receptores del dulce, y si tú le haces un trauma, porque perforarte es traumar o hacerte una lesión, ¿cierto? Eso es un trauma sobre la lengua.
Ese trauma puede ser tan extenso que te puede generar un problema inflamatorio e irreversible también en algunos casos. Entonces, muchas veces, cuando un órgano está diseñado para ciertas cosas, no hay que utilizarlo para otras. ¿Queda claro? Bien. ¿Quién tiene? Bueno. Profe, tiene silenciado el micrófono. Ay, perdón. Aquí en esta parte vamos a hablar entonces de nuestra dentadura. Los dientes, como les dije, tienen una ubicación y una función de acuerdo al sitio y a su forma. Los de adelante se van a llamar incisivos, ¿cierto? Que son estos de acá. Estos incisivos van a terminar en sus esquinas en los caninos. Estos caninos, que son los que se representan largos en algunos casos, los dientes o los colmillos de Drácula como tal, vienen a ser el correspondiente de los caninos, ¿cierto? Los dos que le siguen se llaman premolares. ¿Por qué se llaman premolares? Porque están antes de las muelas, antes de los molares, por eso se llaman premolares. Y los últimos tres de cada lado, arriba y abajo, se llaman los molares, que son los más grandes, los más anchos, los más fuertes, que van a terminar. Los de adelante sirven para triturar y cortar, los de atrás sirven para acabar ese proceso. Y dentro de la forma como tal del diente vamos a tener sus tres estructuras. La parte de afuera, que es la corona, la parte en medio, que es el cuello, y la parte de adentro, que es la raíz, que es la que va a estar insertada a nuestros huesos y que va a tener pues sus nervios y demás. Me pregunta, Señor. profe, cuando los dientes que aún son de leche no permanentes salen con raíces ya, ¿a qué se debe esa situación? Lo que pasa es que en algunos casos, no en todos, esos dientes de leche que inicialmente deben ser reemplazados, algunas personas no generan bien ese proceso de reemplazo. Y cuando un cuerpo que debe ser desalojado del cuerpo se queda ahí, pues él va a generar una adaptación. O sea, nuestro cuerpo se adapta y le genera raíz, como si perteneciera al cuerpo. Claramente son dientes que deben ser reemplazados, pero muchas veces nosotros no identificamos cuál diente era, el niño tampoco siente la sensación de estarlo moviendo o manipulando para decir que el diente está flojo o se va a caer. Y una vez que se queda ahí, pues puede generar raíz y adicional a eso se puede correr porque por debajo va a venir el que va a quedar definitivo, ¿sí? Entonces es como un cuerpo extraño que queda en el cuerpo y el cuerpo lo asimila como propio, después del tiempo en que debe ser reemplazado, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Cuando nosotros tragamos o deglutimos, este es el proceso de la deglución, pues tenemos la fase oral y la fase faríngea. La fase oral es ese proceso voluntario donde la lengua comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás. Entonces fíjense que nosotros automáticamente cuando estamos comiendo, estamos masticando, hacemos que nuestra lengua lleve todo hacia atrás cuando ya estamos dispuestos a pasar el alimento. Esos son procesos involuntarios propios del organismo. Nosotros lo manejamos de manera automática desde el nacimiento. Aprendemos a tener control sobre ese acto reflejo, ¿sí? Y solamente y ocasionalmente a veces se nos va
comida cuando no queremos pasarla, que es cuando empezamos a toser y que se nos ponen los ojos llorosos, como cuando se nos va por el camino viejo que dicen por ahí. Es cuando no tenemos como ese control sobre ese acto reflejo. Entonces, se nos va parte del alimento de manera involuntaria y claro, nos genera la tos y esa necesidad de coordinar ese acto reflejo. Pero lo normal que debe pasar es que nuestra lengua, cuando ya el alimento esté listo para ser deglutido, pues lo lleve hacia atrás y en la fase faríngea el paladar se eleva, se cierra la cavidad nasal, la epiglotis desciende, quiere decir que la vía respiratoria se tapa para que la vía digestiva siga su proceso. Si eso no sucediera, resulta que los alimentos se irían hacia la parte respiratoria o hacia los pulmones y no hacia el estómago, que es donde debe ir. ¿Sí? No sé si quede claro ese concepto o si hayan muchas dudas. Mejor dicho, fíjense que aquí, esto lo voy a poner en azul, es el aparato digestivo. Este tubo es, respiratorio. Este tubo azul es el respiratorio. Y este tubo azul tiene una puerta que la voy a pintar aquí con negro y es esta. Se llama la epiglotis. Esta puerta se cierra cuando nosotros pasamos alimento. ¿Para qué? Para que el alimento siga por la vía digestiva que está detrás de la respiratoria. ¿Sí? Cuando nosotros se nos va un arroz o se nos va alguna esquila de alimento hacia aquí, hacia la parte respiratoria, pues es cuando empezamos a toser para devolverla. ¿Sí? Porque la comida no debe ir hacia los pulmones solo debe ir aire. La comida debe seguir hacia el estómago. Y para eso tenemos esta compuerta que se llama la epiglotis. ¿Listo? La epiglotis es esa compuerta que se cierra para que nosotros podamos pasar el alimento. ¿Listo? ¿Queda claro? La voy a pintar aquí, esa epiglotis con amarillo, para que ustedes puedan identificarla. Y fíjense que ella, cuando la comida va bajando, ¿qué hace? Como empujarla, para que ella automáticamente se vaya cerrando. Y al cerrarse, la comida que sigue bajando por aquí, siga su camino por el esófago. Y no se nos quede hacia la vía digestiva. ¿Queda claro? Pregunten si no entienden, por favor. Bueno. Bueno, las glándulas, las parótidas que están aquí adelante del oído, las submaxilares debajo del maxilar y las sublinguales debajo de la lengua. Son esas tres, no son más glándulas salivales. No es tan complicado aprendérselas, señor. ¿Hay mucha probabilidad de que algún tipo de alimento se vaya directamente a un pulmón? De pronto hasta el pulmón no alcance a llegar, pero dependiendo del tamaño, ¿no? Las micropartículas, si es muy pequeño, claro, puede llegar hasta el pulmón. Pero si es un objeto un poco más grande, se queda trabado aquí en la vía aérea alta, ¿no? Y se llama obstrucción de las vías aéreas altas por cuerpos extraños. Cuando se pasan una alberja, cuando se pasan alguna cosa así muy sólida y compacta, se puede quedar en las vías respiratorias. Y ahí toca hacer maniobras de recuperación que se llama la maniobra de Heimlich para poderle sacar, que es ponerse detrás y espicharle hacia arriba y atrás la boca del estómago. Ahorita vamos a verla. ¿Listo? Bueno, no me voy a quedar en las glándulas salivales. Aquí sí voy a hablar de la saliva. Ya hablé de las glándulas que la producen. Ahora vamos a hablar de qué es la saliva. ¿Listo?
La saliva entonces es un líquido incoloro, o sea que es transparente, no tiene ningún color, de una consistencia entre acuosa y mucosa, o sea que no es agua como tal, ni es moco como tal, sino que es una consistencia intermedia entre esas dos consistencias, acuosa o mucosa, que contiene proteínas. Al interior de la saliva vamos a tener proteínas, vamos a tener glucoproteínas, que son mezclas entre azúcares con proteínas. Vamos a tener azúcares, que son los carbohidratos o hidratos de carbono, y vamos a tener electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, ¿sí? Esos son los electrolitos. Células epiteliales descamadas y leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? ¿Quién me recuerda? Los glóbulos rojos, glóbulos. Glóbulos blancos. Ay, blanco. Leuco significa blanco, ¿listo? Y cito significa célula, células blancas o leucocitos, ¿listo? ¿Y cuál es la función de un glóbulo blanco? Protegernos de las infecciones. Excelente, Yamit, muchas gracias. Es una célula hecha o diseñada para nuestro sistema inmunológico o de defensa. La función de esa saliva, entonces, entre otras cosas, es iniciar la digestión del alimento. ¿Cómo? Humedeciéndolo, ayudar al proceso de la masticación y de la deglución. O sea, nos ayuda en el proceso, cuando ya estamos masticando, estamos mojando con la saliva ese bolo del alimento. Y eso ayuda al proceso de la deglución para que sea más fácil tragarlo o deglutirlo. Va a tener enzimas que desde el momento de la masticación ya están empezando un proceso de digestión. Desde la misma masticación, las enzimas hacen que el alimento se descomponga y genere carbohidratos o azúcares y grasas. ¿Qué es una enzima? ¿Alguien me puede decir? ¿Proteína? Hace parte de las proteínas, pero es simplemente un producto químico que acelera un proceso. ¿Sí? Es ¿cómo les explico? Digamos que yo tengo, este es mi bolo alimenticio, ¿listo? Y mi bolo alimenticio tiene que ser descompuesto, ¿sí? Él se va a descomponer en proteínas, que las voy a pintar con amarillo, y se va a descomponer en carbohidratos, que lo voy a pintar con azul. Las enzimas lo que van a hacer es acelerar ese proceso, ¿sí? Si no hubiera una enzima se podría demorar horas, pero con las enzimas se demora minutos. Y al tener una enzima vamos a generar entonces que ese producto de ese carbohidrato y ese producto de ese lípido queden por separado del alimento inicial. Pero gracias a que se involucró la enzima. Si la enzima no estuviera, ese proceso habría sido mucho más lento. Entonces las enzimas lo único que hacen son catalizadores que aceleran los procesos de descomposición de ese alimento en los nutrientes que nosotros vamos a necesitar. Lípidos, grasas o proteínas. Lo que sea que estemos comiendo, porque pues si comemos carne, pues vamos a tener más proteínas que carbohidratos, pero si comemos arroz, vamos a tener más azúcares que proteínas, y así sucesivamente. Pregunten, nada. Hasta 1,5 litros de saliva podemos producir normalmente nosotros, fíjense, en el día. Aquí está la glándula parótida. Una pregunta. Sí. Profe. Dígame. Pregunta. Cuando uno duerme con la boca abierta, ¿por qué sigue produciendo saliva sabiendo que el cuerpo está descansando? Claro, nosotros
cuando estamos descansando o en reposo, pues seguimos siendo vivos, ¿no? El hecho de que estemos dormidos no implica que de manera inconsciente o subconsciente estemos generando procesos metabólicos. Por ejemplo, si ustedes se duermen sin comer o con hambre, pues el cerebro va a empezar a pedirles comida y les va a generar unos estímulos cerebrales que en algún momento los van a despertar del hambre. Entonces usted se despierta con hambre y pueden ser las 3 de la mañana, pero si el hambre es tan intensa que su cerebro le está pidiendo, pues lo hace ir a la cocina a buscar cualquier cosa para comer. Lo mismo pasa con la saliva. Usted está dormido y puede estar pensando en algún proceso, en alguna comida, en alguna cosa que le está generando al interior de su boca un estímulo y una secreción de saliva, ¿sí? O cuando usted está muy, muy, muy profundo, pues no tiene control sobre la producción de ciertas cosas, ¿sí? Sin embargo, hay gente que produce mucha saliva durante el sueño y termina pasándosela y como atragantándose. Entonces, ellos simplemente hacen su acto reflejo, que es toser y ya, ¿sí? Entonces, a veces uno está dormido y termina tosiendo, es porque está pasando mucha saliva. Pero no es que sea algo anormal, es simplemente procesos que quedan pendientes, de alguna situación que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Como eso, como comer de noche o no comer. ¿Es verdad que la saliva tiene más bacterias que las heces? Estoy equivocado. ¿Tiene más bacterias que? ¿Las heces? La cavidad oral, yo no diría que la saliva como tal, sino la boca, por ejemplo, ¿sí? La boca es, digamos que la puerta de entrada de muchas bacterias, porque a través de ellas nosotros vamos a tener el ingreso del alimento, el ingreso de muchas cosas que pueden en algún momento tener muchas bacterias. Claro, nosotros por la boca recibimos la mayoría de los microorganismos y puede tener en cantidad muchísimas más bacterias que las de la deposición. La deposición como tal, digamos que son desechos, ¿sí? Y en su momento, pues, se consideran eso y por lo mismo, pues, son eliminados del cuerpo. Pero ustedes han visto prácticas en algunas partes del mundo donde la gente para sobrevivir come materia fecal de otros mamíferos, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que sobrevive comiendo materia fecal de elefantes porque dentro de sus excrementos vienen todavía proteínas, carbohidratos y cosas que pueden ser benéficas para una persona que esté en una situación extrema, ¿no? Entonces, sí, las bacterias pueden estar más asociadas a la boca que a la no. Tienes razón, Yamil. Gracias. Bueno, esto vamos a pasarlo rápido, yo no me voy a quedar aquí. Aquí, la pregunta de Jordan. La maniobra de Heimlich es la maniobra sobre la cual nosotros hacemos una presión. Desde atrás abordamos al paciente, le colocamos los puños en el epigastrio, que es esa zona superior, la boca del estómago, recuerdan que se llama el epigastrio, y hacia adentro y hacia arriba hacemos que se comprima el diafragma y que los cuerpos extraños que se hayan ido por la vía respiratoria se puedan eliminar, ¿sí? Esa es la forma más fácil de sacar un cuerpo extraño que se haya atragantado. Y el objetivo es despejar las vías respiratorias obstruidas por un cuerpo extraño. Se comprime con el puño por debajo del esternón, hacia adentro y hacia arriba. Y si no se tiene éxito, puede ser necesaria una traqueotomía, que eso ya es abrir una vía alterna desde la parte anterior del cuello. Cuando hablamos de faringe, esa es la parte alta de nuestro tubo digestivo
Y este tubito comparte la vía digestiva con la respiratoria. O sea, en este tubo entra aire que va a los pulmones y en este tubo entra comida que va al esófago. Entonces, es una parte anatómica del cuerpo compartida entre esos dos sistemas, el respiratorio y el digestivo. Bueno, podemos decir que es un tubo que está muy bien dotado de musculatura y que comparte el tubo digestivo y el tubo respiratorio. Comunica con la boca a través del istmo de las fauces, que es la parte más posterior de nuestra boca, y por abajo con el esófago. ¿Listo? Vamos a seguir acá. Fíjense, aquí está la faringe. La faringe recibe respiración desde la nariz y recibe comida desde la boca. La faringe es todo esto que estoy mostrando acá. Por lo mismo, tiene una nasofaringe, o sea, la relación entre la nariz y la faringe. Tiene una orofaringe, que es la relación entre la boca y la faringe. Y tiene una laringofaringe, que es la relación entre la laringe y la faringe. Este cosito que ustedes ven aquí, que les estoy mostrando con el láser, es la famosa epiglotis. Ella es la que baja y cierra la vía respiratoria. Aquí en este dibujo es mucho más fácil comprender que esto de aquí es parte del tubo respiratorio. Y aquí por detrás vendría nuestro tubo digestivo. Aquí atrás vendría nuestro tubo digestivo. ¿Sí? Entonces el respiratorio va aquí adelante y el digestivo va aquí atrás. Y esta es la compuerta que se va a cerrar hacia acá para que el alimento solamente pase hacia el tubo digestivo. ¿Claro? Sí, profe. Bueno. Luego vamos a seguir con el esófago, que es el que se va a unir al estómago. Es un tubo muscular de 30 centímetros más o menos que comunica la faringe con el estómago. Se dice que el esófago no tiene una función diferente que solo transportar el alimento, porque eso se da en cuestión de segundos. Cuando ustedes tragan el alimento, él no se demora prácticamente en cuestiones de tiempo o nada para ya estar en el estómago. Entonces, él solamente tiene una función de transporte. Tiene aparte algo que se llama el peristaltismo. Y el peristaltismo es simplemente que nuestros músculos del esófago hacen que la comida solamente siga hacia abajo, no que se devuelva. Entonces él va como cerrando los músculos para que que es la masa de alimento, vaya siendo comprimida o exprimida hacia abajo. A eso se le llama peristaltismo, a la contracción del músculo esofágico para generar hacia abajo la progresión de la masa del alimento. ¿Queda claro? Esto es una pregunta de examen. ¿Qué es el peristaltismo? ¿Listo? Que no se le olvide. Bien. Bueno. Fíjense que aquí ya estamos en el estómago. Y podríamos decir entonces que el estómago está o viene o se continúa. Aquí viene el esófago y llega a un punto donde se convierte en estómago. Ese punto
donde se convierte en estómago, tiene un nombre. Y ese nombre es el cardias. El cardias es este punto. Bueno, ahí se reunió con él. No se nota bien. Cardias, este punto de unión entre el esófago con el estómago. Se llama cardias. Y donde termina el estómago y se empieza el intestino delgado, aquí en el duodeno, también tiene un nombre. Y se llama el píloro. Entonces, el cardias por arriba y el píloro por abajo. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Y dónde está el resto de la clase? Están callados, Profe, profe, yo sigo acá, pero mientras escucho la clase estoy mercando, profe, porque no he tenido tiempo ni de mercar. Ah, bueno, bien. Estamos poniendo atención, profe. Eso espero. Profe, qué pena. ¿Puede repetir lo del cardias, porfis? Con mucho gusto. Gracias. El cardias es el punto donde cambia de nombre el esófago para convertirse en estómago. Entonces ese punto límite se llama el cardias. Ahí en el cardias vamos a tener el esfínter esofágico inferior y la función de un esfínter es permitir que el alimento pase en un solo sentido. Entonces, si ustedes ven, el alimento que viene acá pasa hacia el estómago, ¿cierto? Pero no se va a devolver. Esa es la función del cardias o del esfínter esofágico inferior, permitir que en este punto el alimento no se devuelva. ¿Listo? Cardias, entonces. Profe, pregunta. Señor. Cuando el organismo genera mucha fletulencia, ¿a qué se debe? Bueno, hay que tener en cuenta que el intestino es 11 metros de largo y en ese recorrido, pues se están generando procesos químicos, ¿sí? Los procesos químicos son encargados de coger algunos alimentos, de tomar lo que nos sirve para nosotros y el resto eliminarlos. Cuando nosotros no tenemos una adecuada digestión, una adecuada nutrición, podemos estar consumiendo cosas que aceleren procesos acá en su interior. Recuerden que nuestro intestino está lleno de bacterias que son bacterias buenas y que se llaman lactobacilos, ¿cierto? Los probióticos que vienen en el yox y en algunas bebidas generalmente de productos lácticos, ¿cierto? La enterogermina y otros lactobacilos son bacterias propias de nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos un descontrol o una pérdida de ese equilibrio, pues lo que se va a generar es eso, distensiones abdominales, aumento en la producción del gas del colon, ¿sí? Porque consumimos comidas a deshoras, consumimos cosas que no debemos consumir. Cuando estamos consumiendo mucho gas también en la dieta, como las bebidas gaseosas, ¿sí? Hay muchas circunstancias relacionadas con la dieta que van a derivar en eso, en la producción de mucho gas. O también cuando nosotros mismos hacemos mezclas que no debemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, mezclar los lácteos con algún tipo de grano o de frutas, ¿sí? Entonces esas mezclas también pueden generar algún tipo de descontrol abdominal. Una pregunta. ¿Hay posibilidad de cualquier alimento que consumamos se puede pegar a las paredes del estómago?
pegar, Sí, a que lo vayan a obstruir, ¿sí? sí. Pues mira, cuando nosotros hacemos un buen proceso de todas las partes de la digestión, hay que empezar por lo que yo les digo. Uno debe masticar muy bien la comida para que cuando llegue al estómago, el estómago no sufra en su proceso. Pero las personas que comen entero, ¿sí? Pues ponen a trabajar el doble el estómago. El estómago está diseñado para recibir un bolo alimenticio que ya venga bastante desagregado y él termina el proceso acá. Pero cuando el alimento prácticamente llega completo, acá llegó pues un ejemplo cualquiera, el pedazo de carne que no masticaron sino se lo pasaron entero, pues es como si el estómago necesitara dientes para acabar de digerirlo. Eso no es tan fácil. Y eso puede generar en algún momento alguna semiobstrucción. No son obstrucciones completas, pero ahí es cuando las personas empiezan a sufrir de estreñimiento porque no tiene la capacidad del estómago, del intestino, de desagregar esa porción tan grande que llegó acá. Independiente de que tenga aquí ácidos y que los ácidos ayudan a diluir esos productos, pues la trituración de la carne se debe hacer es en la boca, no en el estómago. Y en esos casos se podrían presentar semiobstrucciones intestinales, que no son para nada agradables realmente. ¿Listo? Profe, digamos el chicle, si se le pega a uno si la gente se lo pasa. No, eso es más mito que realidad. ¿Listo? Eso le dicen a uno las abuelas para que deje de consumir chicle. Pero pues si tú te pasas un chicle, generalmente los ácidos le van a dar su desagregación y él va a continuar su proceso. ¿Listo? No se le va a pegar aquí en el estómago como le dice a uno la abuelita o la mamá. Ahora me van a regañar allá en la casa porque les estoy cambiando la forma de pensar. Bueno. Bien. Cuando estas paredes producen, el problema del chicle, ahí está el problema del chicle. Cuando nosotros masticamos, ¿qué estamos haciendo? Mandándole la información al cerebro de que estamos comiendo. Y entonces el cerebro manda la orden de que se produzca el ácido clorhídrico, que es el ácido que va a terminar aquí en el estómago, que se llama el HCl. Ese ácido clorhídrico va a empezar a todo el alimento que llegue aquí a terminar de diluirlo. Lo forma o lo convierte en una papilla y a esa papilla se le llama quimo. Aquí está escrito y tienen que anotarlo. El quimo es esa papilla que forma el ácido clorhídrico cuando llega el alimento acá. Lo convierte en una papilla, se llama quimo. Pero si nosotros masticamos chicle, igual vamos a producir ácido clorhídrico porque nuestro cerebro va a estar convencido que nosotros estamos comiendo algo. Y resulta que lo único que pasamos con el chicle es la saliva, ¿cierto? Y ese exceso de ácido clorhídrico nos va a generar ¿qué? ¿Qué va a generar ese exceso de ácido clorhídrico? ¿Acidez? ¿Acidez? ¿Gastritis? Acidez, y va a empezar a quemar aquí la pared y va a generar eso, un enrojecimiento, y a eso se le llama una gastritis. Y la gastritis, si se continúa y se continúa, se puede formar en una úlcera, ¿sí? Y las úlceras es un hueco que se hace ya, y esas úlceras sí sangran. La gastritis. Profe, disculpe, profe, también se puede decir el reflujo. El reflujo es otra cosa. El reflujo es cuando se me dañan cardias y el contenido del estómago se me devuelve hacia la boca. Recuerden que la función del esfínter es que la comida solo pase hacia acá, pero no que se devuelva. ¿Sí? Y cuando se devuelve, eso sí es un reflujo. ¿Y el reflujo de qué va a ser? Pues de contenidos gástricos. ¿Y el contenido gástrico qué característica tiene? Pues que es ácido. Y al ser ácido, pues va a quemarnos la garganta. Entonces hay personas que tienen faringitis y todo el tiempo están
Y eso no es que sea porque tengan gripa o tengan una infección de la garganta, sino porque el ácido del estómago se le está devolviendo por la noche y no se han dado cuenta. Bien. Glándulas gástricas. Voy a buscar unas imágenes para... ¿Qué hora es ya? Uy, Dios, se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a dejar este tema. Mañana busco unas imágenes para explicarles la otra mitad del tubo digestivo. ¿Sí? Aquí un momentico. La presentación y la grabación.